Hoy quiero haceros un vídeo para contaros sobre 9 juegos. Estoy haciendo últimamente listados de 9 en lugar de 7. 9 juegos que yo creo que son la mar de interesantes para llevarse de viaje, llevarse a estas vacaciones. Va a empezar ahora el verano, entra julio, y yo creo que este listado va a estar bastante guay para que tengáis en cuenta 9 jueguecillos de mesa que os podéis llevar en casi cualquier situación. Os vayáis como os vayáis de vacaciones, ya si os vais solos, si os vais en pareja, si os vais con familia, si os vais con un grupo de amigos, si os vais a vivir la aventura, sea como sea, he intentado cubrir todas esas formas de irse de viaje dentro de este vídeo, intentando poneros juegos lo más adecuados posible para vuestra situación. Pero antes, dejadme daros la bienvenida aquí, a la mesa. Pues buenas a todos, bienvenidos aquí a la mesa de Adam. Tomad asiento, tomaos algo como siempre. Vamos a darle caña porque son 9 juegos y hay bastante de lo que hablar. Vamos a hablar del primero que me gustaría y quería recomendaros así rápidamente la saga de juegos de los Tiny Epic, los pequeñas grandes, ¿vale? Veréis que la gran mayoría de juegos que he metido dentro de este listado son relativamente pequeños y los Tiny Epic yo creo que son juegos la mar de guays para este cometido, ya que son cajas súper pequeñitas en las que podemos encontrarnos juegos más o menos complejetes, sin irnos a una complejidad muy durita. En este caso tendríamos juegos como el Tiny Epic Mazmorras, ¿vale? El Pequeñas Grandes Mazmorras, o el Pequeñas Grandes Galaxias, que es uno de los juegos que a mí personalmente más me gusta dentro de esa línea. Pequeños Grandes Dinosaurios, que también está por ahí. Es decir, los Tiny Epic me parecen juegos excelentes para poder llevar dentro de este tipo de situaciones, y os lo quería dejar así como los Tiny Epic, ¿vale? Como idea. No voy a entrar a explicaros cada uno de ellos, tenéis algún que otro vídeo en el canal donde os he hablado de ellos, del resto sí, pero quería como iniciar el vídeo hablando de los Tiny Epic que me parecen la mar de interesantes para este propósito. El siguiente del que me gustaría hablar, y en este caso es por si os vais de un viaje en el que vais a tener muchos ratos que vais a estar solos o muchos ratos de paz y tranquilidad personal, pues yo creo que una grandísima opción es un One Deck Dungeon. One Deck Dungeon es un juego, como os digo, completamente en solitario, aunque también se puede jugar a 2 jugadores, en el que vamos a tener que ir gestionando nuestros dados de la mejor forma posible. Vamos a ir tirando dados, ¿vale? De tal forma que vayamos completando una serie de retos que nos vamos a encontrar dentro de la mazmorra, ¿vale? Tendremos un mazo de cartas, ¿vale? Que es la mazmorra, por eso se llama One Deck Dungeon, y vamos a ir sacando cartas que van a irnos proponiendo retos. Tiraremos los dados, intentaremos completarlos, y si completamos los retos vamos a ir tanto subiendo de nivel, como ganando nuevas habilidades, como ganando más estadísticas. Esas cartas las iremos solapando con nuestra carta de personaje, de tal forma que nos va a dar más atributos para tener más dados, más habilidades para que podamos usar los dados de diferentes formas, o puntos de experiencia que nos permitirán subir de nivel para poder tener más dados. Un juego la mar de divertido y que yo creo que en solitario es una de las mayores joyas que existen a día de hoy. Así que ahí tenéis, el One Deck Dungeon. Luego vamos a una vertiente de si os vais a ir pues con gente a lo mejor que no conozcáis tanto, un grupete un poco más grande o incluso en familia. Un juegazo que podéis llevaros en ese momento sería el No Gracias, ¿vale? No Gracias es un juego que a mí personalmente me encanta, me parece además que tiene ese puntito de fastidio al resto de jugadores y ese puntito de oportunismo que puede generar momentos muy divertidos y momentos muy de coña con otros jugadores y con ese pequeño pique. En No Gracias lo que tenemos que hacer es un juego súper sencillo, una baraja de cartas, vamos a ir sacando cartas de dicha baraja y los jugadores vamos a tener una serie de fichitas que podremos usar para decir no gracias a la carta. La carta va a ir dando vueltas, ¿vale? Mientras los jugadores vayan diciendo no gracias hasta que un jugador se quede con la carta. Cuando te quedes con la carta también te quedas con las fichas que han puesto el resto de jugadores. ¿Qué pasa? Que las cartas no te interesan porque gana el jugador que menos puntos tiene y el valor de las cartas es el punto de dicha carta. Entonces claro, podréis pensar, pues entonces siempre dices que no y ya está, pero no. Porque llegará un punto en que se te acaben las fichas. Entonces tienes que medir muy bien cuando coges una carta y cuando no. Por mucho que te vayas a comer muchos puntos negativos, al menos estás cogiendo fichas que te servirán para decir que no a cartas quizás mucho más grandes que puedan salir en un futuro. Un juego súper divertido, No Gracias, y que como os digo se puede jugar con casi todo el mundo. Está muy bien. Y si sois grupos todavía más grandes, ¿vale? Y sobre todo si no os conocéis mucho, o incluso si no os conocéis mucho, lo bueno está en que este juego puede funcionar extremadamente bien, ¿vale? Y os puede servir sobre todo para conoceros y para empezar a generar esas relaciones. Dicho juegos en Resistencia Avalon. Quería meter uno de Errores Ocultos, ya sabéis que a mí personalmente me encantan. Y quería meter este en concreto porque creo que la Resistencia Avalon, al tener que hacer grupos a la hora de ir a las diferentes misiones, hace que los jugadores tengan un poco más de interacción también entre ellos. Personalmente me gusta bastante más Secret Hitler por su simpleza, pero es cierto que la Resistencia Avalon creo que
aparte de que es bastante más pequeño y se puede llevar de una forma mucho más cómoda a los viajes, os puede servir para que al tener que hacer grupos, como os digo, la gente pueda hablar más entre ellos, que no únicamente el presidente elija a una persona para que sea su aliado durante ese turno, sino que hay como un poco más de charla, quizás en esa parte inicial, y puede hacer que los jugadores se impliquen un poco más o soliciten más. ¡Ey, méteme a mí y tal, que yo soy bueno, que no sé qué! Puede ser bastante divertido. Como os digo, es un juego de redes ocultos que ya sabéis que estos juegos para mí a día de hoy mejoran por 1000 juegos como El Hombre es Lobo de Castronegro. Ese juego ya personalmente nunca lo recomendaría, ya lo sabéis, pero es cierto que se ha hecho con muchísimo eco del juego y a lo largo de los años pues se ha postulado como uno de los mejores juegos de redes ocultos. Por favor, si os mola El Hombre es Lobo de Castronegro, probad alguno de estos dos juegos que os he dicho porque lo desbancará completamente, os lo aseguro. Echadles un ojo. Siguiente juego que me gustaría hablaros es también para grupos un poquitín más grande, pero ya no tan de hablar ni tan de fiesta, sino un poco más estratégico sin irnos a algo muy complejo. Dicho juego sería el Sushi Go, ¿vale? Sushi Go es un juego en el que los jugadores vamos a ir robando cartas, ¿vale? Y tendremos una mano de cartas y nos vamos a ir quedando cartas de esa mano y vamos a ir pasando el resto, ¿vale? Lo que se denomina un draft. Entonces vamos a draftear las cartas y nos las vamos a quedar intentando hacer los mejores grupos que den el máximo de puntos de victoria. Hay cartas que si tienes 2 te darán 5 puntos, otras cartas que si tienes 3 te darán 10, pero claro, tienes que conseguirlas. Si yo me cojo una gamba, que necesito 2 si no recuerdo mal para hacer 5 puntos, pero nadie más me manda otra gamba, habré perdido una carta porque necesito emparejarlas. Entonces tú tienes que ir viendo un poco qué es lo que hay en el draft y qué cartas van rodando por la mesa para ver qué cartas puedes coger para intentar optimizar al máximo los puntos de victoria. Juego muy divertido, también este Sushi Go que aparca a muchísima gente y que además viene en una caja también bastante pequeña. Como también viene en una caja bastante pequeña, he hablado hace bastante poco del juego y creo que es un juego también genial para llevar por ahí, que es el Love Letter. Además nos viene en la última edición en una especie de bolsita que es la más de portable y la más de divertida. Y la más de cómoda y fácil de llevar. Y el juego es la más de divertido. Love Letter es un juego súper sencillo, ¿vale? Se explica en un momento. La primera partida es cierto que es un poco más liosa por lo que sucede durante la partida y saber cómo funciona cada personaje, pero en el juego los jugadores lo que vamos a hacer es cada turno robamos una carta y jugamos una carta, ¿vale? De las dos que tendremos en mano. Entonces lo que haremos es la carta que juguemos, activamos la habilidad de la carta. ¿Qué habilidades puede haber en la carta? Pues muchas, de intentar adivinar qué carta tiene otro, de comparar el valor de tu carta con el valor de otro, de hacer a otro jugador que descarte su carta y robe otra. Con esto lo que vamos a hacer es intentar ser el último jugador vivo o el que mayor puntuación tenga al final de la partida. Juego súper sencillo de jugar y la mar de divertido. Love Letter, siempre lo recomiendo y por algo será, porque a mí personalmente me encanta. Luego me quedan 3 más de los que hablar. El primero es uno del que he hablado a veces, pero no he hablado tanto como me gustaría porque es un juego que me encanta. Dicho juego es el Por el Rey y por mí. Por el Rey y por mí es un juego que también es bastante pequeñito, ¿vale? Basado únicamente bastante en cartas, en el que los jugadores lo que vamos a tener que hacer es ir como haciendo una especie de selección, ¿vale? Para las cartas que vamos a ir jugando para luego intentar ser el que tenga ciertas mayorías. Me explico muy rápido. En el juego lo que tenemos que hacer los jugadores como objetivo final es tener mayoría de los colores que son más buenos al final de la partida, ¿vale? Durante la partida vamos a coger cartas de colores, ¿vale? Y los colores van a tener una puntuación. De nada sirve que yo me coja muchas cartas de color azul si al final el color azul solo vale un punto. Entonces tienes como que ir midiendo, ¿vale? Y que ir jugando cartas intentando quedarte la mayoría de cartas de un color, pero que luego ese color también tenga mucha puntuación. ¿Y esto cómo lo haremos? Pues con un sistema de draft y un sistema de subasta. La mitad de la partida es con draft y la mitad de la partida es con subasta, pero que se hace de una forma extremadamente divertida y muy, muy chulo. A mí personalmente me encanta el juego. Es un juego que creo que se ha hablado poco de él, pero me parece muy, muy divertido. Por el Rey y por mí. Luego, si os vais 2 solos, ¿vale? Por ahí, pues una genial opción es el Claim, ¿vale? Juego del que he hablado muchas veces. Os recomendaría también el Jekyll y Mr. Hyde, pero está agotado. O si no, también el Zorro en el Bosque, que también es una grandísima opción. Al final no deja de ser un juego de bazas para 2 jugadores. Y en este caso, Claim, que es del que os estoy hablando, pues es un juego en el que vamos a intentar ganar bazas para tener mayorías de cartas. La gracia está en que las diferentes tipos de cartas que podemos jugar, las diferentes razas, pues son razas de diferentes personajes que van a hacer pues diferentes efectos y demás. Y vas a tener que intentar optimizarlo todo para al final de la partida ser el que tenga mayoría, ¿vale? Está muy guay el Claim y personalmente me parece un verdadero juegazo. Y el último que os quería decir que os llevarais también, ya que hemos hablado de bazas para 2, pues vamos a hablar de bazas para muchos. Un juego que he recomendado hasta la saciedad, he hablado muchísimo de él. Dicho juego es el Skull King y además acaba de llegar una nueva edición del juego, que llevamos bastante tiempo con el Skull King agotado y que no estaba por ningún lado.
Como os digo, un juego de bazas que emula la pocha de baraja española de toda la vida, pero con un par de giritos que lo hacen un poquitín más interesante, además con un arte específico del juego y un rollo específico ahí de piratas, que la verdad es que está más divertido, ¿vale? Juego que pilla hasta 8 jugadores, si no me equivoco, con la nueva versión, y como os digo, un juego de bazas en el que tienes que intentar adivinar cuántas bazas vas a ganar cada ronda, ¿vale? Viendo un poco las cartas, intentando intuir qué es lo que va a suceder. Muy, muy divertido, ¿vale? Y con esto cierro la lista, pero antes quería deciros que hay otra cosa que os podríais llevar a estas vacaciones, que a mí me parecería también súper divertida, que sería una baraja de naipes española o francesa. Hay muchísimos juegos de baraja española o baraja francesa que son la mar de divertidos. Y lo estuve mirando el otro día y es posible que muy pronto, cuando termine estas vacaciones de verano, que no os lo he dicho, pero me voy a tomar un par de mesecitos de chill, ¿vale? Julio y agosto, después de 9 años ya en YouTube, no siempre en los juegos de mesa, sino también en videojuegos y demás, pero después de 9 años nunca había tomado unas vacaciones de YouTube y un mesecito o dos de desconexión. Así que este año, tanto de julio como agosto, me lo voy a tomar de chill, así que seguramente a la vuelta arranque con algunos vídeos en los que me gustaría hablar también de algunos juegos de cartas de baraja española que yo creo que son la mar de divertidos, que pueden estar al nivel de cualquier juego top. Es decir, ahora mismo estoy hablando de que Skull King es un grandísimo juego, La Pocha, que es el juego original, es un juego de baraja española. Plata, por ejemplo, que es otro juego que a mí personalmente me encanta, que ha sacado Brain Picnic hace poco, no deja de ser El Presidente, con un par de giritos. Es decir, hay muchísimos juegos de baraja española que son la mar de divertidos y no todos se conocen, o al menos yo no conocía a todos, porque me he puesto a investigar y me he puesto a estudiar y hay muchísimos juegos. Así que me gustaría a lo mejor hacer alguna recopilación o incluso enseñando a algunos tutoriales para aprender a jugar a dichos juegos. Ya veremos, ¿vale? Por mi parte me despido ya. Nos vemos de aquí a un par de mesecitos. Como os digo, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí viendo este vídeo y por verme. Nos vemos a la vuelta. Mil gracias, que vaya bien